Hola a todos y bienvenidos a otro video. Hoy comenzaremos yéndonos de lleno en los intensos ataques en la retaguardia que se han desarrollado en las últimas horas para después repasar los más de 1000 kilómetros del frente. Y por último, culminaremos tocando temas en el ámbito diplomático del conflicto. Así que sin más preámbulos, Rusia llevó a cabo uno de los ataques combinados más intensos de los últimos días contra Ucrania, empleando tanto misiles de crucero, misiles balísticos y una gran cantidad de drones de ataque. Y digo, aunque varias regiones del país también fueron alcanzados, es bastante claro que el comando ruso sobreconcentró su esfuerzo en Kiev, es decir, en la capital del país, en donde, como lo pueden observar en el mapeo de configrador360.com, hay múltiples impactos dentro de la zona urbana y de hecho se han mostrado videos tanto los sistemas de defensa aérea ucraniana reaccionando a este ataque como también la confirmación de varias llegadas que han sido sustentadas. Yo creo que uno de los impactos más comentados fue el de una catedral y es de un lugar bastante importante de gran valor cultural y patrimonial ucraniana que fue parcialmente destruidos. Este específico que ven en sus pantallas se llama Lavra de Kiev Pershersk, el cual es uno de los sitios religiosos más emblemáticos de Ucrania. Y también resultó afectado el histórico estudio cinematográfico de Dosemko, donde un incendio destruyó numerosos vestuarios y materiales de valor histórico, además de un estacionamiento que fue alcanzado, provocando la destrucción de decenas de vehículos. Estos dos sucesos que acabo de mencionar, creo yo que lo puedo interpretar como la respuesta a lo ocurrido recientemente en Sebastopol, en donde recordemos que un dron ucraniano alcanzó un edificio histórico, el cual contenía un famoso panorama de la defensa de Sebastopol de 1854 y 1855. Obviamente el incendio provocó graves daños tanto al edificio como la monumental obra del pintor Franz Roubaud, considerada el cual es una de las representaciones históricas más importantes de la guerra de Crimea. Así que es muy posible que en ese contexto pues el ejército ruso ha decidido responder atacando lugares también simbólicos por parte de Ucrania. Así que claramente están mandando o mostrando un mensaje de que cualquier golpe adicional por parte de Ucrania al patrimonio histórico va a ser respondido, tendrá consecuencias similares sobre objetivos considerados importantes para los mismos ucranianos. Ahora, esos fueron los primeros bombardeos que se pudo geolocalizar. También hay otros impactos hacia un parque, también a una zona industrial y a un complejo de apartamentos y otro taller industrial que se encuentra en Sulyani. Hay geolocalizaciones de cada una de estas ubicaciones en donde podemos ver columnas de humo o ya sea impactos visibles a lugares logísticos, como también algunos edificios de apartamentos, en donde claramente podemos ver que fueron impactados tras los ataques. Quiero reiterar que los bombardeos no se limitaron a la capital, también se registraron explosiones al norte en la región de Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Dnipro y entre otras a lo largo de la retaguardia ucraniana. De hecho, hace unos momentos Zelensky aseguró que habrá una respuesta por parte de Ucrania y advirtió que van a tomar medidas para responder ante esta nueva escalada. Y que con este nuevo intercambio de golpes, la guerra vuelve a demostrar que no solo se libra los combates a lo largo de las líneas del frente, sino también el terreno simbólico e histórico. Cada vez más bandos buscan afectar no solo las capacidades militares, sino también elementos que poseen en profundidad con valor cultural, político y psicológico para sus respectivas sociedades. Veremos en qué se desarrolla esto. Si ahora nos pasamos a una noticia relevante, pero fuera del frente o de la retaguardia, un bombardero estratégico ruso Tupolev 22M3 se estrelló dentro del territorio de la Federación Rusa. De hecho, en la región de Irkutsk. Según la información difundida desde Rusia, la tripulación logró eyectarse, pero la aeronave quedó completamente destruida tras el impacto y pues hubo un incendio posteriormente. Esto es significativo porque se trata de un bombardero supersónico de largo alcance que Rusia ya no produce, por lo que cada pérdida representa un golpe importante para una flota relativamente limitada.
En términos prácticos, significa que Rusia dispone ahora de un avión menos para participar en ataques de largo alcance contra el territorio ucraniano. Además, pues la pérdida de esta aeronave tiene un peso que va más allá de un simple número de aviones disponibles. Estos bombarderos forman parte de la capacidad estratégica de Rusia para lanzar misiles de largo alcance contra objetivos ubicados a cientos o incluso miles de kilómetros del frente, y de hecho han sido utilizados en distintas fases de la guerra para atacar infraestructura energética, instalaciones militares y objetivos estratégicos dentro de Ucrania. Y reitero que esto sucedió extremadamente lejos de Ucrania. Aquí pueden ver el lugar de la explosión. Estamos hablando de miles de kilómetros. Así que, aunque muchos estén diciendo que hubo algún tipo de participación de Ucrania en esto, la realidad es que no hay evidencia de tal cosa. Es muy posible que haya sido un fallo técnico o de operador o ya sea de piloto. Esta fue la ubicación exacta en donde sucedió esta explosión. Lo interesante es que justamente el día de hoy también en Estados Unidos sucedió algo similar, en donde un B-52 Stratofortress se estrelló durante ejercicios o algún tipo de entrenamiento. Así que, como lo pueden observar, esto suele suceder, no es algo fuera de lo común. Y al final del día no es por tirarle a un lado o al otro, simplemente quería informar lo que sucedió. Y por el momento el tema de, digamos que el Tupolev ha causado mucha polémica en canales de Telegram ucranianos, pero la realidad es que es algo que suele suceder cuando hay ejercicios militares o entrenamientos en las bases aéreas de distintos países. Ahora, ya pasándonos a la línea del frente, vamos a repasar específicamente donde hemos visto cambios territoriales, comenzando de lleno en el sur, donde se encuentra la región de Zaporizhia. Aquí las cosas siguen siendo extremadamente tensas, al menos en el último día no hemos visto avances grandes hacia esta dirección. Digo, entendemos que los rusos ya han logrado al este de Orihov capturar la gran mayoría de los poblados que se encuentra entre las carreteras principales que conectan Orihov con la retaguardia y los campos abiertos. Y de hecho se ha desarrollado o se ha configurado una especie de bolsillo táctico en cada uno de estos poblados, en donde las fuerzas rusas tienen puntos de despliegues y quizás podrían, en un futuro cercano, desarrollar maniobras de pinzas para dejar a las fuerzas ucranianas en estos bolsillos en un cerco operativo y obligarlos más que nada a retroceder. De momento hemos visto solamente fuertes bombardeos en los últimos días, específicamente en la retaguardia ucraniana, especialmente en Orihov y sus alrededores, en donde hay, como pueden ver, una sobreconcentración de ataques aéreos y drones. Aquí las cosas se han limitado relativamente desde las últimas noticias de los ataques ucranianos hacia el norte, en donde entendemos que se está desarrollando una contraofensiva. De hecho, en las últimas horas hemos observado que los ucranianos han expandido la zona de la disputa en los alrededores de Slahoda, y esto se confirma mediante una geolocalización en donde esta ubicación está siendo bombardeada, lo que marca un ligero avance. Mientras tanto, en dirección general de Upsenovka y Temirivka sí se sigue reportando depresión, y los rusos de hecho incluso han aceptado estas acciones que de hecho ya repasamos el día de ayer mediante el mapeo de Raybar, en donde claramente se observan flechas de color azul indicando que aquí los ucranianos mantienen la iniciativa. Aún así, tenemos videos de los rusos bombardeando muchos de estos campos abiertos y tratando de suprimir estas acciones. Recuerden que estos avances no son a gran escala, son infiltraciones que activamente desarrollan para tratar de fragmentar la posición avanzada del ejército ruso y comenzar posteriormente a ocupar posiciones que puedan utilizar los operadores de drones para alcanzar las vías logísticas y las carreteras que utilizan los rusos para poder maniobrar a las afueras de Gulapole y al este de Orihov. Y es por eso que hemos visto que el comando ruso se ha visto obligado a tener que responder ante estas acciones y limitar los ataques en Ryazivka, Voditsenka y Bekniaterska. Ahora, es importante destacar que la batalla todavía está en curso. Tampoco sirve de nada sobreexagerar las cosas. Tendremos que esperar hasta dónde llegan los ucranianos y si los rusos logran frenar estos asaltos, o ya sea que
Ucrania profundiza aún más los avances. Ahorita está claro que el factor sorpresa ya no está ahí, así que es muy posible que los rusos vayan a desplegar refuerzos para intentar estabilizar las cosas. Sin embargo, la realidad es que Ucrania sí ha logrado expandir la zona de control y a la vez distraer a los rusos en este eje de ataque, el cual les ha dado un poco de tiempo para fortificar la retaguardia de Orihів y establecer nuevas líneas defensivas a lo largo de los campos abiertos. Ahora, también hemos visto que los rusos están incrementando los bombardeos hacia Kharkivka, el cual nos podría dar a entender que aquí se encuentra el punto de despliegue ucraniano y es por eso que los rusos están tratando de sobreenfocar su fuego y así evitan que puedan desplegarse hacia Pitubnia y Tolstoy, el cual también ha sido un eje de ataque en el que han estado concentrando activamente asaltos para poder infiltrarse hacia estos poblados y causar dificultades. Aquí también la batalla sigue en curso y los asaltos son meramente limitadas. Ahora vamos a pasarnos a la región del Donetsk, donde se encuentra la dirección de Pokrovsk, Dropilia, Belitske y Rodinsk, porque aquí las fuerzas rusas siguen reanudando y aumentando más que nada la presión hacia Shevchenko, Bodiansk y Svitle. Hemos observado ya múltiples intentos de avance y ahora ya están profundizando los ataques hacia Shevchenko, tratando de atravesar estos campos abiertos con el objetivo de rodear por completo las posiciones ucranianas que se encuentran en las afueras de Rodinsk, que activamente están contraatacando hacia el poblado. De hecho, tenemos una geolocalización en donde podemos ver que los drones ucranianos están atacando una posición avanzada del ejército ruso exactamente en esta ubicación, lo que marca un avance de aproximadamente 2 kilómetros de profundidad. Recuerden que justamente el día de ayer habíamos platicado sobre cómo los rusos activamente estaban mejorando su posicionamiento táctico y les comenté justamente que iban a seguir intentando atravesar estos campos abiertos. Aunque estuviesen expuestos, están lanzando ataques para tratar de abrumar a la defensa ucraniana. Simultáneamente a estas acciones observamos ataques de drones hacia Svitle y también Shevchenko, evidentemente tratando de contrarrestar los contraataques ucranianos, como también vemos que los drones y la unidad Rubicon está empleando los bombardeos aéreos específicamente en la retaguardia donde se encuentra esta ubicación, y todo lo mencionado ha sido geolocalizado. Así que de momento han sido los cambios territoriales. El medio prorruso de Raibar está mostrando los avances como lo acabamos de mostrárselos. También vemos lo que acabo de mencionar, de que los ucranianos están contraatacando desde Shevchenko utilizando el complejo industrial, y de hecho este ha sido uno de los puntos de despliegues principales por parte de Ucrania que han utilizado para mantener la presión a las posiciones avanzadas del ejército ruso. Y eso pues ha causado que Rusia ha tratado de rodear y atacar desde el flanco para tratar de evitar atacar de manera frontal, el cual lo han hecho en los últimos meses y no les ha generado muchos avances. Así que este eje de ataque puede en consecuencia obligar a Ucrania a retirarse de Shevchenko, incluyendo estas zonas industriales, creando huecos en la defensa que pueden aprovechar. También a la vez, si Rusia logra profundizar aún más sus avances hacia Bodiansk y Dropilia, van a tener buenos puntos de despliegues para atacar la ciudad en sí, utilizando la cobertura de estos poblados y más que nada flanqueando por completo la defensa en Belitske de manera frontal, y entre otras líneas que han estado aguantando ya por casi más de un año. Así que las cosas aquí siguen estando demasiado tensas y los rusos están sosteniendo la iniciativa, específicamente desde Hushuni. Es por eso, lo habíamos mencionado en las últimas semanas a meses, que Hushuni era una pieza clave, porque si los rusos la capturaran podrían aumentar sus capacidades de ataque, y justamente estamos viendo cómo esa batalla tuvo o tiene en estos momentos una consecuencia muy grande en las futuras maniobras hacia toda esta dirección. Ahora, yéndonos hacia la ciudad de Konstantinivka, continúa siendo uno de los puntos más delicados de los más de 1000 kilómetros de la línea del frente. Como lo platicamos en los últimos informes, el comando ruso claramente ha introducido más reservas y unidades, el cual les ha dado la capacidad de profundizar sus ataques y de intensificar sus asaltos en múltiples sectores a la vez. Y esto evidentemente ha causado que la defensa ucraniana
ucraniana haya tenido que retroceder de algunos sectores de este frente. El primero de ellos es Dobavalka. Tenemos imágenes geolocalizadas mostrando cómo la bandera rusa está siendo izada en múltiples partes de este pueblo. De hecho, cada una de las ubicaciones han sido nuevamente confirmadas, en el que los combatientes rusos no solamente están mostrando la bandera, sino están operando en partes de la aldea, en campo abierto, lo que confirma que la presencia aquí ya ha sido consolidada. Recordemos que desde aquí los ucranianos mantenían ciertos movimientos de contraataque que inhabilitaba a los rusos poder mantener o establecer control total de esta parte del frente, el cual es crucial porque es el flanco sur de Konstantinivka. Ahora con los avances rusos vamos a poder ver, digamos que un aumento en las capacidades de ataque hacia estos campos abiertos, el cual consecuentemente inhabilitará a los ucranianos poder contraatacar o los limitará a sus maniobras de contraataque. De hecho, justamente les había comentado en nuestro último informe que estos campos abiertos están repleta de trincheras y fortificaciones que utiliza Ucrania para los operadores de drones, y con eso ha inhabilitado a los rusos poder capturar Ilinka y los alrededores de esta bolsa. Y ahora con la captura de Dobavalka es muy posible que Ucrania se vea obligada a retroceder, ya que están desarrollando los rusos una maniobra de pinzas. De momento Ilinka sigue bajo control ucraniano, lo que podemos observar. Tenemos geolocalizaciones que lo confirman en la última semana, donde claramente observamos ataques de drones FPV ruso, lo que confirma que siguen atrincherados. Sin embargo, si observamos que dentro de la zona urbana de Konstantinivka el día de hoy observamos que las fuerzas rusas han logrado capturar el complejo o el barrio norte de la zona de apartamentos. Esto lo sustentamos mediante a contenido audiovisual, en donde claramente observamos a combatientes rusos izando la bandera en varios puntos de esta parte del frente, el cual le agrega aún más dificultad a los ucranianos dentro de Ilinka, porque no solamente están siendo presionados desde el sur, sino ahora desde el este, lo que los pone nuevamente bajo bajo un cerco operativo. De hecho, Ucrania en esta dirección tiene aproximadamente 3.4 kilómetros para entrar y salir. Y si calculamos los campos abiertos, el cual es muy expuesto a operar en esta dirección, estamos hablando de solamente 2 líneas forestales. Así que evidentemente hay un cuello de botella, el cual sostener la defensa en Ilinka y los alrededores será un alto costo, porque Rusia simplemente va a monitorear estas vías predecibles que utilizarán los ucranianos para mantener el suministro y reservas hacia esta dirección. Reitero que me estoy yendo basado a contenido audiovisual, así que hasta el momento esto ha sido los avances en la parte sur de Konstantinivka. Si nos pasamos de manera frontal, la realidad es que no hemos visto mucho video o imágenes que nos den a entender que hay avances hacia esta dirección. Más si comparamos lo que hemos visto sobre el terreno con el medio prorruso de Raibar, claramente están mostrando que la parte sur y oriental de Konstantinivka ha quedado bajo control ruso, con algunas zonas en disputa. Pero si nos pasamos a la parte este del río que divide la ciudad, si observamos que hay flechas de color rojo, sugiriendo que hay asaltos desarrollándose desde el microdistrito de Gora para tratar de capturar este bolsillo que queda en la parte central, donde hay edificios, como también la zona de apartamentos más al norte. Reitero que desconocemos la configuración del frente aquí. Evidentemente Rusia activamente está infiltrándose, y dado a lo precario que es la situación, pues Ucrania posiblemente tiene muy pocas fuerzas, o ya sea que estén cercados por completo, porque realmente la distancia entre, digamos que la última posición avanzada del ejército ruso, que ha sido geolocalizado dentro de esta zona de apartamentos, con la zona del río, es de menos de 1 kilómetro. Así que es un espacio muy limitado para maniobrar, y eso causa naturalmente que la defensa aquí esté extremadamente fragmentada y con muchos huecos, porque pues el flujo de suministro y las arterias están completamente comprometidas. Así que es muy posible que veamos en las próximas horas avances que clarifiquen dónde exactamente yace la línea del frente en esta bolsa, pero las cosas siguen siendo extremadamente tensas para Ucrania.
Y de hecho, si comparamos el mapeo prorruso con la contraparte ucraniana, vemos otra perspectiva. Ellos siguen poniendo parte de este territorio bajo control total ucraniano, pero aún así sí vemos que los flancos están muy cerca del uno al otro, dando cierto punto un consenso general. Ahora, si nos pasamos un poco más al norte, donde se encuentra Kramatorsk y Oleksiy-Druskivka, observamos que hay una sobreconcentración de ataques de drones FPV. Esto nos muestra que Rusia ha aumentado drásticamente sus capacidades de desplegar drones en la zona, y ya ahora no solamente las zonas inmediatas de Konstantinivka son peligrosos para operar en el suministro, sino ya han expandido digamos que esa cadencia de fuego hacia la ciudad de Kramatorsk en sí, el cual nos da a entender que este será el próximo foco dentro de los próximos días. Perdón, mencioné Kramatorsk, esto es Druskivka, pero de hecho también hay presión hacia Kramatorsk a lo largo del frente. El día de hoy vimos geolocalizaciones que muestran la presencia rusa en Tinokivka. Recordemos que este poblado ha sido anunciado por el Ministerio de Defensa ruso como capturado, pero no habíamos visto imágenes que lo sostienen. Y ahorita ya tenemos los primeros videos mostrando que los rusos sí están tratando de limpiar este territorio. Evidentemente, si Rusia continúa intentando expandir la ofensiva hacia el oeste, incluso sin haber resuelto completamente algunos sectores más orientales de bolsillos que hay aquí en Fedorovka y Bilokomivka, pues nos podría dar que, pues, a entender que los rusos están buscando profundizar aún más el avance. Y esas penetraciones podría causar consecuencias directas hacia Druskivka. Entonces, evidentemente, los rusos están buscando aumentar cada vez más sus capacidades de ataques, y los rusos también están tranquilamente avanzando hacia el Ciberdonetsk-Donbass Canal, dando a entender que ya tienen un punto de cruce en el que pueden seguir expandiendo los avances hacia esta dirección. Reitero que sí hay fuertes fortificaciones, como el que pueden ver, y puntos defensivos ucranianos que serán difíciles de capturar y le costará a los rusos poder controlar, pero el hecho de que estamos viendo que Rusia está ocupando posiciones en puntos clave del río del Ciberdonetsk Donbass Canal, el cual les da cierta elevación, pues trae cierta preocupación para el comando ucraniano. De hecho, si nos vamos a la herramienta de rangos del mapeo de Config Radar 360 y nos vamos a drones y vamos a uno de los drones que pues es común a lo largo de la línea de contacto para entender el rango que tienen, podemos observar que las fuerzas rusas están aumentando las capacidades para proyectar, digamos que ataques con drones FPV. Aquí lo podemos ver un poco más claro, el rango que tiene, es decir, si Rusia agarra posición en esta línea forestal y despliega un dron, podemos ver que ese dron FPV puede alcanzar partes de Slaviansk, incluyendo la gran mayoría de Kramatorsk. Y así que si Rusia sigue aumentando esos avances, por ejemplo, hacia el poblado de Basukitske, aquí podemos ver que ya cubriría el rango de estos drones aproximadamente más de entre 15 a 19 kilómetros de profundidad. Y esto de hecho es uno de los drones de tantos que tiene Rusia y Ucrania, que pues no solamente pueden ser drones de ataque, sino pueden también ser de reconocimiento. Aquí podemos ver otro ejemplo en el que claramente se observa el control que tiene Rusia con los drones hacia la retaguardia profunda. Este de hecho es una herramienta bastante chulo que pueden utilizar para entender mejor la situación y para saber hasta dónde puede llegar los activos rusos en cuanto se trata de drones FPV, incluyendo armamento como artillería, aviación, misiles y entre otros. Así que les recomiendo que lo revisen. Ahora, ya yéndonos más al norte y este, donde se encuentra Liman, seguimos viendo fuertes enfrentamientos por el poblado. Hay de hecho videos mostrando el trabajo de la aviación hacia la retaguardia, en donde claramente podemos ver que estas ubicaciones están siendo fuertemente alcanzadas. Evidentemente, estas acciones tienen como objetivo aislar por completo Liman con la retaguardia y evitar que puedan los ucranianos utilizarla en la zona del bosque para suministrar el esfuerzo. Ahora, ya dentro de la propia Liman, sí observamos que hay avances en las primeras calles, no solamente en la parte este, donde aquí tenemos imágenes geolocalizadas por el lado ucraniano mostrando cómo los rusos se están atrincherando en esta vía ferroviaria. Esto marca un avance de 500 metros de profundidad, como también un poco más a la parte frontal de este sector se observa que los rusos están logrando adentrarse hacia las primeras calles
evidentemente con fuego de drones. Entonces aquí podemos entender que obviamente hay posiciones ucranianas que ya han sido limpiadas y que Rusia sigue inyectando reservas en este eje de ataque para profundizar el avance. Ahora sí tenemos un izamiento de bandera rusa en esta parte del frente. Aquí podemos ver en ese mismo video que les acabo de mostrar una geolocalización en donde un combatiente ruso está mostrando la bandera exactamente en esta ubicación. Y ojo que lo hace, pues obviamente escondiéndose, no sale, digamos que a la calle a ondearla, lo que me da a entender que sigue siendo peligroso esta posición avanzada y que los ucranianos están respondiendo activamente con drones. Reitero, esto no señaliza la captura, pero sí nos da a entender que poco a poco los rusos están comiendo territorio y están también a la vez creando bolsillos tácticos, ya que como pueden ver aquí todavía no hemos tenido geolocalización de control ruso ni tampoco en este sector en particular. Y aquí ya se está viendo a cierto punto comprometido. Y todo lo que estoy mostrando es mediante geolocalizaciones. A ver si lo puedo mostrar en donde los rusos aquí, por ejemplo, en el último mes han estado presionando sobre esta brecha. Y como también lo es a lo largo de este territorio, dando a entender que aquí se encuentran los dos principales trayectos que utilizan para inyectar reservas. Ya llevamos un rato de no ver absolutamente nada, así que está por verse cuál es el estatus de esta dirección. Pero de momento hay un empuje multifrontal en Liman en donde están tratando no solamente de presionar con el fuego la retaguardia, sino también a lo largo de asaltos y de incursiones activamente en la propia Liman. Ahora, en cuanto a la contraofensiva ucraniana en Nove, no hemos visto novedades, así que tendremos que esperar. Recordemos que aquí hay un fuerte enfrentamiento entre ambos ejércitos. El factor sorpresa ya no está ahí, así que será interesante ver si Ucrania logra profundizar su avance para tratar de distraer a los rusos en Liman. Pero pues de momento no ha llegado a ese punto, así que podríamos decir que Rusia ha logrado contener a cierto punto estos ataques. Pero reitero que tampoco quiero precipitarme. Todavía no hemos visto que haya concluido la batalla, ni los rusos han aceptado que ha culminado, así que hay que esperar. Ahora, si nos pasamos por último al norte en Kopiansk, si observamos múltiples avances, específicamente en Krulekivka. El día de hoy vimos una geolocalización en donde los ucranianos de la 43 Brigada Mecanizada están golpeando esta ubicación, lo que nos da a entender que los rusos están avanzando sobre este eje de ataque en Krulekivka. También adicionalmente en los últimos días hemos visto claramente el izamiento de la bandera rusa en Glushkovka y en Kisharivka, lo que nos da a entender que ya se ha reanudado la ofensiva en esta dirección. Y de hecho, si nos vamos al mapeo de Raibar, se puede observar que la zona de la disputa está activamente expandiéndose desde Kopiansk hasta Kopiansk-Buslov, incluyendo la parte sur donde se encuentra Novosnoye y Kulakivka. Así que esto nos da a entender que activamente se busca infiltrar y los rusos están nuevamente desarrollándose digamos que por tercer intento de capturar Kopiansk y llegar hacia el río Oskil. Ucrania tiene fuertes posiciones aquí, así que no será una tarea fácil, pero el hecho de que Rusia está intensificando su ofensiva tanto en el norte, en el este y en el sur, pues obviamente ha causado que haya algunos huecos en la defensa ucraniana. Y es por eso que seguimos viendo que más al norte hay incursiones. Por ejemplo, el día de hoy vimos una geolocalización de aproximadamente 6 kilómetros de profundidad, en donde Rusia está operando exactamente en esta ubicación, lo que nos da a entender que activamente se busca infiltrarse para poder fragmentar la línea defensiva ucraniana y obligarlos a mover reservas hacia esta dirección. Entonces, de momento, las cosas siguen siendo extremadamente tensas también en el norte. La realidad es que sí estoy viendo un incremento sustancial en Kopiansk y se está volviendo un eje de ataque principal. No ha llegado al punto de Konstantinivka, el cual entendemos que es el foco de atención en las últimas semanas, pero estamos cerca de llegar a ese punto. Y eso también incluye la defensa de Liman, el cual sí se está deteriorando sustancialmente. Ucrania, por su parte, apuesta por lanzar contraataques puntuales donde se requiera. El ejemplo más reciente es la de Gulapole, como también lo que hemos visto en Liman en Nove. Está por verse a qué impacto tendrá esas maniobras, pero de momento, pues Ucrania sí intenta maniobrar en ese tema, incluyendo con los bombardeos hacia las carreteras principales para tratar de dificultar la logística rusa. Seguimos viendo esa estrategia asimétrica como los rusos lo hacen a lo largo de distintos sectores de Ucrania.
Pero bueno, camaradas, por hoy este ha sido mi informe ante la situación operacional. Ya mañana cubriremos más temas en el ámbito diplomático y les pido una disculpa. Ando un poco malo, no sé si me escucho, traigo gripa, así que voy a cortar el stream y el video ahorita en estos momentos. Espero que tengan un excelente día. Nuevamente, si quieren apoyar el proyecto, los invito a que consulten nuestro recurso de configurar360.com, como también suscribirse al canal. Sin más que agregar, espero que tengan un excelente día y muchas gracias, camaradas. Adiós.